Hola a todos y bienvenidos al video del día de hoy. A lo largo de la historia, el puesto de la amante real ha sido considerada una maldición o una bendición dependiendo de la suerte, la época y el lugar. Pero sin importar todos esos factores, este puesto definitivamente estaba plagado de dificultades, como mantener el interés del rey, competir con las muchas rivales que intentaban robártelo, lidiar con tus adversarios políticos y satisfacer todos los caprichos del rey. Pero a pesar de todas esas dificultades, algunas mujeres lo hicieron tan bien que no solo se quedaron con el puesto de la amante, sino que llegaron a ser esposas y hasta consortes, aunque no a todas les fue tan bien. A continuación les voy a enlistar los casos más destacados. Comencemos con el caso de Hürrem. Nació alrededor del año 1502, en el entonces Reino de Polonia, lo que actualmente es Ucrania. Tuvo una vida ordinaria, aunque no conocemos muchos detalles. Sin embargo, lo que sí sabemos es que cuando tenía menos de 15 años fue secuestrada junto a otras jóvenes por los tártaros de Crimea, quienes asaltaron su aldea. Fue llevada al Imperio Otomano para ser vendida como una esclava, un negocio tan común como lucrativo. En 1520, un alto funcionario la compró para llevarla al harem del recién coronado sultán otomano Suleimán. La joven fue colocada en ese lugar, donde recibió el nombre de Roxelana, lo cual hace referencia a su alegría. En ese lugar llamado harem, cientos de mujeres eran educadas para servir al sultán o a otros miembros de la familia real, ya fuera como sirvientas o esclavas sexuales. La mayoría de estas mujeres eran regaladas al sultán por sus aliados políticos o incluso por gobernantes extranjeros, por lo que constantemente mujeres jóvenes y hermosas ingresaban al harem. Así que las rivalidades no eran poca cosa y no era sencillo sobresalir. Encima, el Imperio Otomano tenía reglas muy estrictas que limitaban que cualquiera de esas mujeres obtuviera poder. Por ejemplo, una vez una concubina daba a luz a un hijo del sultán, ellas eran enviadas lejos. Desde luego que no había el concepto de una favorita, por lo menos hasta que Hürrem apareció. El sultán Suleimán era casi 10 años mayor que Hürrem, y para ese momento ya tenía varias concubinas, incluyendo una que destacaba del resto llamada Meidebram. Ella destacaba porque era la madre de su hijo mayor y potencial heredero llamado Mustafa. Pero Hürrem, escrita como una mujer hermosa, de cabello rojizo y extremadamente alegre, captó la atención del sultán y en cuestión de meses, ella ya era la concubina a la que él más visitaba. Según el embajador Navaguero, Suleimán tenía en alta estima a Meidebram y a Hürrem, pero ambas terminaron enfrentadas por el amor de Suleimán. Aunque fue Hürrem la que llegó a conocer mejor la naturaleza del sultán y logró conquistar su corazón, de modo que Meidebram terminó desplazada por completo. Hürrem se volvió la favorita indiscutible y la pareja tuvo a su primer hijo en el año 1521 llamado Mehmed. Con eso Hürrem consiguió una compensación económica, y no solo no fue sacada de la vida de Suleimán como decía la regla, por el contrario, recibió el sueldo más alto dado a una concubina en toda la historia del imperio, y se instaló permanentemente junto a Suleimán, quien todavía tenía un harem activo al que llegaban más jóvenes cada día. Pero a diferencia de todos sus predecesores, Suleimán casaba a sus concubinas con sus aliados para mantenerse fiel a Hürrem, junto a quien tuvo alrededor de 4 hijos. Hürrem permaneció junto al sultán, quien la hizo su esposa oficial alrededor del año 1533, liberándola de la esclavitud y creándole el título de Haseki, lo que era equivalente al de una consorte oficial. Ella fue muy activa políticamente hablando, y por eso fue la mujer otomana más conocida en el extranjero, tanto que algunos reyes europeos y sus embajadores se dirigían a ella como la emperatriz. Hürrem era tan importante que cuando Suleimán estaba en campañas militares se escribían con frecuencia no solo poemas de amor, sino también cuestiones políticas. Hürrem también estuvo involucrada en varias polémicas, incluyendo la caída y ejecución de su hijastro Mustafa, el hijo del sultán con Meidebram. Sobre esto se dice que Hürrem lo eliminó para que sus hijos pudieran ascender al trono, pero es mera especulación y no hay evidencia al respecto. Y además, a pesar de todo, Hürrem nunca perdió el afecto del sultán y murió en abril de 1558. Uno de sus hijos fue el siguiente sultán otomano. Pasemos al siguiente caso, y ese es el de Inés de Castro. Nacida alrededor del año 1320, Inés era hija de uno de los nobles más influyentes de Castilla, Pedro Fernández, razón por la que ella fue seleccionada para ser una de las damas de compañía de Constanza Manuel de Villena.
quien había sido elegida políticamente para ser la esposa del príncipe heredero de Portugal, Pedro. Con este matrimonio se esperaba que Constanza fuera la futura reina de Portugal. La esperada boda se celebró el 24 de agosto de 1340 en Lisboa, Portugal. Pero cuando Pedro conoció a su esposa Constanza, no solo no se enamoró de ella, sino que se sintió completamente atraído por su dama, Inés de Castro. Casi de inmediato, Inés y Pedro se involucraron en una relación que no era nada discreta y que pronto comenzó a ser comentada y criticada por la corte. No porque fuera malo que un príncipe tuviera amantes, de hecho era de lo más común. Sin embargo, a casi nadie le gustaba Inés de Castro porque su familia era considerada muy ambiciosa. Además, el maltrato a Constanza ponía en riesgo la alianza con Castilla. Esto para la corte y los nobles, mientras que para el pueblo, Constanza era una triste víctima de la ambiciosa Inés. Por eso la odiaron. De igual forma, Pedro mantuvo la relación con Inés y tuvieron 4 hijos ilegítimos, mientras que con su esposa tuvo un hijo que sobrevivió a la infancia y se convirtió en su heredero. Pero a consecuencia de ese parto en octubre de 1345, Constanza murió. El rey Alfonso, padre de Pedro, de inmediato le buscó una nueva esposa a su hijo, pero esta vez Pedro se negó a casarse por política, desafiando a su padre. Comenzó a vivir con Inés como si estuvieran casados. Sin embargo, en ese punto el rey Alfonso estaba cansado de la desobediencia de su hijo y temía que la familia de Inés conspirara para poner a los hijos de Inés en el trono. Y el 7 de enero de 1355, aprovechando la ausencia de Pedro, Alfonso envió asesinos a la casa de Inés, quien estaba sola con sus hijos. En medio de la noche, los asesinos la mataron frente a sus hijos. Pedro, enfurecido, lideró una breve revuelta contra su padre, aunque muy rápido se reconcilió con él. Los años que siguieron, Pedro tomó un amante, aunque nada duradero. Estuvo tranquilo hasta la muerte de su padre en el año 1356, lo que lo hizo rey de Portugal. En ese momento, dejó claro que él no había perdonado la muerte de su amada, pues hizo encontrar a los asesinos, y cuando los encontró, los torturó públicamente y los mató. Luego reveló o inventó, no sabemos porque no hay evidencia alguna, pero el caso es que dijo que él e Inés se habían casado en secreto. La corte no tuvo otra opción que aceptar la palabra del rey y nombraron a Inés su reina consorte, aunque ya estaba muerta, de modo que legalmente ella fue considerada la reina consorte. Además, una leyenda no comprobada incluso nos cuenta que Pedro hizo exhumar el cuerpo de Inés y coronarlo reina de Portugal, obligando a su corte a besarle la mano al cadáver. Pedro además ordenó una hermosa tumba para ambos, en la que pudieron descansar por la eternidad. A su muerte se desató una guerra civil entre sus diferentes hijos. Continuemos con uno de los casos más conocidos de la historia, Ana Bolena. Nacida alrededor del año 1501, Ana pertenecía a la nobleza inglesa. Su familia no era muy rica ni eran parte de la familia real como tal, pero sí eran apreciados por el rey, en especial su padre, quien tuvo muchas misiones en el extranjero, gracias a lo cual Ana pudo conocer varios países y tener una excelente educación. Pero la vida de Ana se convertiría en un torbellino cuando conoció a Enrique VIII. Esto fue en la corte en el año 1520, poco después de que ella volviera de Francia. Enrique VIII estaba casado con Catalina de Aragón y también había tenido varias amantes. Pero en ese punto, él estaba cansado de la decepción que tenía porque su matrimonio no le había dado hijos varones, y Ana se convirtió de inmediato en su nuevo interés. Pero Ana no se sumaría a una lista de amantes. Ella era distinta en todos los aspectos, comenzando con su apariencia. Cabe aclarar que no sobreviven retratos auténticos de Ana, y todo lo que sabemos proviene de cronistas, quienes decían que ella era bastante alta, tenía cabello negro, rostro ovalado, tez no clara y una boca muy bonita. Algunos la describen como atractiva, otros no tanto, por no ser pálida y rubia como era el estándar de belleza de la época. Pero eso sí, todos coinciden en que era extremadamente culta, ingeniosa, elegante y una referente de la moda. Pero lo más peculiar de Ana fue la enorme negativa que le dio Enrique VIII cuando éste le propuso hacerla su amante. Durante meses él envió cartas y regalos, hasta que ella finalmente dejó la corte para irse a su hogar familiar y poner distancia de por medio. Le dijo a Enrique que prefería perder su vida que su honor. El rey, sin embargo, no se dio por vencido y la cortejó durante casi 6 años, hasta que finalmente él se comprometió a dejar a su esposa para hacer de Ana su reina. Ana aceptó la propuesta y se instaló en la corte junto a él, comportándose como si fuera la mismísima reina,
lo que claro resultó humillante para la esposa de Enrique, Catalina, y comenzó entonces una clara rivalidad entre ellas. Catalina fue sacada de la corte y para presionarla a que aceptara la anulación, se restringieron sus ingresos, se le quitaron las joyas y tampoco se le permitió ver a su única hija, María, lo que causó un gran dolor en ambas. Mientras todo eso pasaba, Enrique se preparaba para el divorcio, pero eso era el siglo XVI y no había divorcios express. Ni siquiera existía el concepto moderno de divorcio, así que lo que Enrique intentó fue anular su matrimonio con Catalina. Para ello tuvo que ponerse en una pelea que duró años contra Roma para que ellos le permitieran la anulación. Sin embargo, nunca lo consiguió. Y harto, Enrique terminó separándose de Roma y comenzando su propia iglesia, la anglicana. Fue entonces que anuló su matrimonio con Catalina. Se casó en secreto con Ana en noviembre de 1532. Esta primera boda no solo fue secreta, sino que fue muy acelerada. Eso debido a que Ana y Enrique habían consumado su relación poco antes y ella había quedado embarazada. Naturalmente, Enrique no quería que su hijo naciera fuera del matrimonio, por eso es que todo se aceleró tanto. Poco después, Enrique también la coronó su reina consorte, siendo hasta el día de hoy Ana la única mujer consorte en ser coronada con la original corona de San Eduardo, exclusiva para los monarcas. Pero a pesar de ganarse la corona y el amor momentáneo del rey, Ana nunca pudo ganarse al pueblo inglés, quienes la calificaron como una bruja, prostituta y concubina, pues el corazón del pueblo estuvo siempre con la que consideraban su legítima reina, Catalina de Aragón. Y en cuanto a su relación con el rey, aunque todo fue muy bonito al inicio, eventualmente el matrimonio no fue feliz. Ana solo tuvo una hija que vivió, y la dinámica entre ellos cambió por completo con la boda. Si bien en su tiempo como amante Ana lo aconsejaba sobre política, religión y asuntos de Estado, como esposa Enrique se mostró fastidiado con ella y sus opiniones. Además, él se mostró abiertamente infiel, lo que ella le reprochó, yendo en contra de lo que debía ser una esposa de la época. Ante esos reproches, en una ocasión, Enrique llegó a exigirle que se callara y se aguantara, tal y como lo había hecho Catalina de Aragón, que había sido mejor esposa. Ese comentario y muchas otras situaciones debieron dolerle muchísimo a Ana. Naturalmente, el matrimonio se volvió insostenible para ella. Además, Ana era acechada por los enemigos políticos que ella y su familia habían hecho en su ascenso al poder. Fue reina durante solo 3 años. Entonces Enrique se interesó en una de sus damas, Jane Seymour. Así que para librarse de Ana, la acusó de traición, incesto y adulterio. Eso le ganó a Ana ser ejecutada 1000 días después de convertirse en reina. Años después, su única hija Isabel se convirtió en la siguiente monarca de Inglaterra, mejor conocida como la Reina Virgen, siendo una de las monarcas más destacadas de la historia. A continuación tenemos el caso de Hu Bingyang. Lady Yang nació en el año 1659 en el reino de Joseon, lo que actualmente serían las dos Coreas. Ella nació dentro de una familia de clase media, cuyo talento como traductores los había llevado a sobresalir. Gracias a ello, en algún momento de su adolescencia, Yang entró en la corte como dama de honor de la bisabuela del rey, la gran reina viuda Yaoi. En ese momento, Yang fue descrita como una de las mujeres más hermosas del reino. Fue en esa posición que de inmediato captó la atención del rey Sujong, quien rápidamente se enamoró de ella. Naturalmente, el rey ya tenía una reina, su esposa Inyeon. Irónicamente, fue precisamente Inyeon quien defendió y permitió que Yang estuviera en la corte, pues a muchos no les gustaba la familia de Yang, quien sin embargo terminó convirtiéndose en la concubina preferida del rey Sujong. Y en el año 1688 dio luz a un hijo llamado Joseon, lo que inició una guerra al interior del palacio. Yang y sus aliados pidieron que Jijun fuera nombrado heredero aparente, ya que al momento el rey no tenía otros hijos, pero la reina Inyeon y sus aliados se negaron, asegurando que la reina todavía era joven y podía darle hijos al rey. En un intento por resolver las cosas de forma pacífica, el rey Sujong le pidió a su esposa Inyeon que adoptara al niño Jijun. Esta práctica de la esposa adoptando el hijo del amante, aunque no suene extraña, era relativamente común en la cultura de Joseon, sobre todo en las familias reales. Sin embargo, Inyeon se negó por completo, lo que enfureció al rey Sujong, de modo que Inyeon terminó expulsada de la corte en marzo de 1688. El rey Sujong entonces nombró a Yang como su reina consorte. El rey también reconoció a su hijo como heredero al trono y lo nombró príncipe. Pero la buena fortuna de Yang no duró mucho. Para 1693, el rey Sujong tenía una nueva concubina favorita,
Esta nueva favorita resultó ser aliada de Iñón y convenció al rey de traerla de regreso. El rey, enamorado y culpable por lo que había hecho en el pasado, decidió que sí, que iba a traer a Iñón y terminó restaurándola, de modo que Iñón volvió a ser reina y Yang volvió a ser una concubina. Obviamente, Yang terminó enfurecida y peleando con el rey Sejong. Esto hizo que la pareja se separara por completo. El rey calificó a Yang como una ambiciosa y la desterró. Pero este no es el final de la historia. En 1701, la reina Iñón murió de una enfermedad desconocida. Sejong culpó a Lady Yang de causar la muerte de Iñón y de burlarse de la tragedia. Furioso, ejecutó a todos los aliados de Yang y a ella la condenó a suicidarse con veneno. Tenía solo 42 años al momento de su muerte. Además, el rey estaba tan molesto con todo lo que había pasado que decidió prohibir que cualquier concubina pudiera llegar a ser reina y hasta hizo una ley y todo. Aún así, el hijo de ambos fue el siguiente emperador. Ahora tenemos el caso de Camila, que es sin duda el caso más reciente y conocido. Camila Rosemary Chan nació el 17 de julio de 1947 dentro de una familia adinerada, con ascendencia noble como el rey Roberto III de Escocia y aristócratas entre los que destaca una muy interesante, su bisabuela Alice Keppel. Ella era la amante favorita del rey Eduardo VII, el tatarabuelo de Carlos III. Pero volvamos al presente. Camila conoció a Carlos, entonces príncipe de Gales, en el año 1971. Fueron presentados por amigos en común y se dice que Camila, a modo de broma, le recordó a Carlos que sus antepasados habían sido amantes. Después de eso, Carlos quedó cautivado por ella y su peculiar sentido del humor. Comenzaron a verse con más frecuencia al año siguiente. Pero Camila también estaba saliendo con Andrew Parker Bowles, con quien tenía una relación intermitente en la que Andrew le fue constantemente infiel. Carlos y Camila iniciaron una relación extraoficial, pero Carlos entonces no tenía intenciones de formalizar nada, y la familia real no estaba muy feliz con Camila, a quien consideraron poco moldeable y poco llamativa. Eventualmente, Carlos se enfocó en su carrera militar, y Camila se casó con Andrew el 4 de julio de 1973. Pero Carlos y Camila siguieron siendo amigos. De hecho, los conocidos de Carlos cuentan que su afecto por Camila se convirtió en una especie de amor platónico, y en 1981, Carlos se casó con Diana Francis Spencer, más tarde conocida como la princesa Diana. Según Diana confesaría más adelante, poco antes de su boda ella escuchó a Carlos jurarle amor eterno a Camila. El lazo de Carlos y Camila nunca se rompió, aunque se dejaron de ver por un tiempo. Sin embargo, para 1986, Carlos y Camila ya habían retomado su relación y continuaron viéndose durante el resto de matrimonio de Carlos. Diana, por su parte, también aceptó haber tenido otras relaciones extramaritales, aunque aclaró que lo hizo porque lo que le hacían Carlos y Camila era demasiado horrible. Parte de toda esta historia se fue fugando poco a poco a la prensa, y luego de que se revelara una grabación de una llamada telefónica entre Carlos y Camila, en la cual quedaba claro que eran amantes, Camila se divorció de su esposo en 1995, el escándalo siguió expandiéndose, y en medio de polémicas declaraciones por parte de Diana y Carlos, finalmente la reina les sugirió el divorcio. El príncipe Carlos se divorció de la princesa Diana al año siguiente. Diana murió en 1997 en un trágico accidente automovilístico, el cual muchos suponen fue causado por la familia real, ya fuera por la reina Isabel II o por Carlos y Camila. Sin embargo, al momento ningún peritaje ha arrojado resultados definitivos, y una realidad es que la muerte de Diana obligó a Camila a volver a las sombras. No le facilitó el camino, sino que se lo hizo todo más lento y rocoso, pues poco antes de la muerte de Diana, Camila ya trabajaba con una agencia de publicidad para limpiar su imagen. Tenían un plan y todo, pero la tragedia de la muerte de Diana le ganó un odio popular enorme, que forzó a la pareja a mantener su relación en secreto. Camila llegó a confesar que había sido horrible sufrir todo el odio y dijo no desearlo ni para su peor enemigo. Carlos tuvo que esperar 5 años hasta el año 2002 para verse públicamente con ella, y en abril del año 2005, Carlos y Camila se casaron. La ceremonia no solo fue muy privada, sino que también fue muy peculiar, pues gran parte del público todavía no aprobaba a la pareja. Por su parte, Harry, el hijo menor que Carlos tuvo con su primera esposa, Diana, confesó en su libro A la sombra y en varias entrevistas que él y su hermano William habían suplicado a su padre que no se casara con Camila,
pues a pesar de que Camila era civilizada y hacía feliz a Carlos, para ellos Camila era la villana que rompió el matrimonio de sus padres. Además, según Harry, Camila había filtrado información personal de ellos, para dejarlos mal parados y que ella pudiera ganar terreno de popularidad con la gente, pues según Harry, ella siempre tuvo un plan en mente para llegar a la corona a costa de ellos, razón por la que la relación entre ella y los príncipes a puertas cerradas nunca ha sido buena. Aún así, la pareja siguió adelante. Camila no utilizó el título de princesa de Gales que le hubiera correspondido por matrimonio, y en su lugar durante muchos años fue conocida como la duquesa de Cornualles. Sin embargo, luego de que la reina Isabel II expresara su deseo de que Camila llegara a ser reina consorte, las cosas cambiaron. Ya todo estaba listo y cuando la reina Isabel II falleció, Camila asumió el título de la reina consorte, al tiempo que su esposo Carlos se convirtió en monarca del Reino Unido como Carlos III. Aunque su popularidad no es la mejor de la familia real, Camila ha sido reconocida en los últimos años por el trabajo que ha desempeñado a favor de las mujeres, sobre todo en temas como el aborto y el abuso sexual. Desde el 6 de mayo de este presente año, Camila ha pasado a una exclusiva lista de mujeres que han tenido el honor de ser coronadas junto a monarcas británicos. Y ahora tenemos el caso de Françoise d'Aubigné, mejor conocida como Madame Maintenon. Corría el año 1669 y Françoise se preparaba para emprender un viaje a Lisboa, donde ocuparía un puesto como dama de compañía de la reina de Portugal. Pero de repente se topó con una antigua amiga suya, Madame de Montespan, la entonces súper favorita del rey Luis XIV de Francia. Montespan no era solo un amante, también le había dado hijos al rey y lo tenía completamente cautivado. Así que le fue muy fácil asegurarle a su amiga Françoise un puesto dentro de su casa, por lo que ya no tuvo que irse a Portugal. Mejor, Montespan la apreciaba tanto que convenció al rey de que le diera una pensión y el puesto de cuidadora de sus hijos. Y así fue como Françoise terminó en la corte francesa, que por cierto era bastante escandalosa. De inmediato destacó por ser piadosa, amable, tranquila, por vestir siempre de negro y sin joyas ni arreglos ostentosos, a diferencia de todas las demás mujeres que se preocupaban demasiado por su apariencia. Se dice que era agraciada, aunque simple y bastante mayor, por lo que ni Montespan ni nadie la consideró como una amenaza. De hecho, el propio rey Luis XIV se mostró disgustado con la apariencia física de Françoise. Pero con el paso del tiempo, las cosas se movieron muy extrañamente. Madame de Montespan era joven, hermosa, aunque también era vanidosa y muy poco apegada a sus hijos. Siendo la dama más importante, pasaba sus noches en banquetes y sus días comprando telas, joyas y visitando brujas para obtener pociones y mantener el amor del rey. Porque hay que decirlo, Luis XIV tenía otras muchas mujeres, amantes. Por cierto, y también tenía una esposa, la reina María de Austria. Pero Montespan era su favorita, aunque la relación era cada vez más complicada a medida que Montespan se había vuelto temperamental y demasiado engreída. Incluso Luis tuvo que recordarle que ella no era la reina, pero Montespan seguía comportándose como tal, al tiempo que sorpresivamente Luis XIV le tomaba aprecio a Françoise. El rey decía que sentía tranquilidad en su presencia y le agradaba su carácter sencillo, sobre todo porque no era nada demandante. Eso la llevó a obtener ingresos más altos y el título de marquesa. Esto marcó el inicio de un cortejo descarado por parte de Luis hacia Françoise, pero ella se negó a convertirse en un amante, lo que sin embargo no impidió que Madame Montespan enloqueciera de los celos, pero ella estaba por caer de forma tan rara como espectacular. Resulta que Luis XIV descubrió que Montespan consultaba a estas brujas, que además hacían sacrificios con niños muertos y toda la cosa. Él la protegió de todo el escándalo, pero la desterró de la corte. Cabe mencionar que en ese punto, Luis era un hombre que buscaba acercarse a la religión y dejar atrás su vida de pecador, lo que combinaba perfecto con la personalidad de Françoise, y eventualmente sí se hicieron amantes. La reina María Teresa, que había sufrido profundamente de las humillaciones de Montespan, se mostró feliz de que Françoise fuera la nueva favorita de su esposo. Esto porque Françoise sí le daba su lugar a la reina. Incluso se cuenta cómo Françoise convencía al rey Luis de que le diera a su esposa regalos y le diera atenciones. Por eso es que las mujeres convivieron en armonía hasta la muerte de la reina María Teresa en el año 1683. Aproximadamente 3 años después, Françoise se casó con el rey Luis XIV. La ceremonia fue tan discreta que casi no sobrevive evidencia al respecto. Lo que sin embargo sí está claro
es que Françoise nunca fue coronada ni reconocida como reina. Sin embargo, sí fue la esposa del rey en privado y ejerció poder político y fue la responsable de una gran cantidad de tratados políticos a puerta cerrada. Después de la muerte de su marido en 1715, ella se retiró cómodamente y vivió con la pensión que él le dejó. Y por último, hablemos de Catalina Dolgorukov. Nacida dentro del Imperio ruso, Catalina atrajo por primera vez la atención del zar Alejandro II en 1864, cuando ella solo tenía 16 añitos y él 41. Desde luego que él estaba casado con la zarina María de Hesse, y Catalina era solo una estudiante proveniente de una familia noble muy empobrecida. Para ese momento, el zar tenía por lo menos 3 amantes oficiales y varios hijos ilegítimos, pero se sintió atraído por Catalina, quien fue descrita como de mediana estatura, con una figura elegante, piel de marfil y ojos de gacela. Rápidamente el zar le propuso a Catalina convertirse en su amante, pero ella se negó temiendo ser abandonada muy rápido. Sin embargo, se mantuvieron en contacto y 2 años después, en 1866, se hicieron amantes. Catalina se convirtió en su favorita y le dio 4 hijos ilegítimos. Alejandro se enamoró tanto de ella que abandonó a sus otras amantes y le prometió matrimonio. Catalina obtuvo una posición de privilegio casi igual a la de la zarina: joyas, dinero y un lugar en la corte. Ella no se involucró en la política, pero aún así fue profundamente odiada por la corte, el pueblo y los hijos legítimos de Alejandro. Por este odio, muchos se referían a ella como vulgar y fea. Esto debido a 2 cosas. Primero, Catalina tenía ideas liberales y la corte temía que contagiara a Alejandro. La segunda era el hecho de que Alejandro la había instalado en su casa familiar, frente a su esposa, la zarina María, quien estaba enferma de tuberculosis, y tuvo que convivir con la amante y los hijos ilegítimos de su esposo. Los cortesanos describieron a la zarina como profundamente deprimida y humillada. Sin embargo, otros cronistas cuentan que la zarina ya estaba acostumbrada a los amoríos de su esposo, y aunque no entabló una amistad con Catalina, María fue muy buena con los hijos de Catalina. Por eso el emperador Alejandro estaba tan agradecido con su esposa y de hecho lloraba junto a su cama cuando ya estaba moribunda. La reina murió en 1880 y solo 30 días después, Alejandro se casaba con Catalina. La crueldad de este hecho no pasó desapercibido. Catalina nunca fue aceptada por la corte, no recibió título de emperatriz y sus hijos, aunque legitimados, no recibieron ningún derecho al trono ni tampoco ningún título. El matrimonio, aunque fue feliz, duró muy poquito, ya que al año siguiente Alejandro fue asesinado. La familia de Alejandro no le permitió a Catalina ni siquiera estar en su funeral. Le quitaron la mayoría de las joyas y otros regalos que le había hecho Alejandro. No la reconocieron nunca como su esposa legal. Sin muchas opciones, Catalina terminó viviendo en Francia con sus hijos, en donde tuvo una vida bastante tranquila. Y pues esa es la lista que les traigo en esta ocasión. Ya les había hablado de algunas de estas mujeres en diferentes videos, pero este lo hice como una recopilación precisamente por la coronación que acabamos de tener de la reina consorte de Gran Bretaña, Camila. Desde luego que el tema de Camila en sí solo es muy complejo. Yo ya les hice un video de su biografía y pues es muy complicado de cualquier forma el querer resumir todo lo que pasó porque fue una historia muy compleja. Todavía siguen muchas críticas hacia ella. Se ha revivido todo el escándalo que pasó entre Carlos, Diana y Camila, también a raíz de este libro que publica Harry, del que yo ya les hablé en un video detalladamente. Aquí ya no voy a entrar en esos detalles, pero bueno, pues básicamente lo que nos cuenta Harry, si nosotros le creemos, es que Camila ha preparado también el terreno, ¿no? Relacionándose con gente de la prensa y lanzando como noticias en contra de los hijos de Harry, incluso de Kate, para ella poder como quedar bien. Entonces, pues bueno, más allá de la dinámica tan rara o tan mala que tiene esa familia o de las cosas que pasen, pues ya el hecho es que hoy es la reina consorte y no es la primera vez, ¿no?, que una mujer pasa de ser la amante del rey a ser la reina consorte. Ya se los presenté aquí. Probablemente el caso de Hürrem no es tan parecido a este como tal, porque Suleimán no tenía una esposa legítima. El Imperio Otomano se manejaba distinto en ese aspecto, pero el hecho es de que ella empezó como una concubina y después se convirtió en su esposa y en su consorte, entonces por eso se las menciono. Pero pues bueno, eso es todo por este video. Yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.